Hemos estado en Oli Café en Barranco con Patricia del Río. Durante años hemos estado acostumbrados, creo que más de 15 años, a ver a Patricia del Río como un referente de opinión pública y política en particular, pero ella nunca abandonó su contacto con la literatura, con su origen, con lo que estudió, y recientemente ha publicado la novela Jauría. De su novela, de su proceso creativo, de su paso por la opinión política, hablamos con Patricia del Río en Aire Libre. Querida Patti, qué alegría. Después de más de un intento que hemos hecho y no hemos podido coincidir, qué alegría poder conversar contigo también en Aire Libre. Gracias, Salvador. Yo encantadísima de estar en este espacio lindísimo que tienes y, por supuesto, conversar contigo siempre es un placer. Patti, querida, hace mucho que quiero conversar contigo porque, bueno, nosotros, full disclaimer, como dicen en inglés, somos primos, Así es. aunque nos hemos conocido realmente en la universidad. Yo me acuerdo que yo era en la lista de la universidad, yo era del Río Labarte y tú seguías porque eras del Solar Labarte. Y la primera vez que tomaron lista, yo volteé a mirar quién era este chico. Nos descubrimos. Que o sea, casi se apellidaba igual que yo. sí, no nos conocíamos y la vida nos hizo coincidir en ese punto. Y es curioso porque el tiempo vuela, como dicen, lo escuchábamos del chico siempre y resulta que los tíos tenían razón, vuela. Bueno, Y ahora estamos en otra etapa de la vida, habiendo sido testigos de lo que ha pasado también con nuestro país, desde la óptica que nos ha tocado tener, y me parece muy interesante tener la oportunidad de poder hablar contigo. Tengo toda la impresión, desde fuera, de que estás en un proceso de florecimiento, de como un renacimiento, luego de haber estado intensamente, si no me equivoco, o sea, más de 10 años, 15 años, 3 buenos lustros, cubriendo una actividad tan intensa y desgastante y muchas veces ingrata como la de la política, no solo cubriéndola, sino siendo una voz muy reconocida en ese medio. Entonces quería comenzar por esta etapa nueva. En los últimos años, muy recientemente, por supuesto esta Jauría, más reciente, una novela preciosa, íntima, en la que me da la sensación de que has podido tener el tiempo de reconectar con un espíritu creativo que no es que hubiera desaparecido, pero que tuvo que ser un poquito postergado. Y antes también un libro para niños, después de otro que habías hecho antes, si no me equivoco era el Pecas y el Manchas. Pecas y Manchas, sí. Entonces quisiera comenzar por ahí. ¿Cómo te sientes en este capítulo nuevo, que no es tan reciente, pero que tiene pocos años, ¿no? Sí, no tiene más de 2, 3. Fue un cambio, primero, mi salida del periodismo, que en fin, fue por X razones, nunca hay una razón, siempre hay varias razones, puso final a una carrera en radio y televisión que había sido de más de 15 años, ¿no? Si a eso le sumamos la prensa escrita, más de 20, y como tú lo defines, Salvador, fue una época muy intensa. Yo he tenido, por lo menos, que conversar con autoridades de 3 gobiernos distintos, ¿no? Y además, cuando haces radio y tienes muchas horas al aire, la radio es muy, muy activa, estás muy metido en la coyuntura. No es como alguien que va 1 hora en la noche a hacer un programa de televisión, no, ahí estás todo el día metido en la coyuntura. Es una época que me gustó, y que aprendí muchísimo sobre mi país. Me hizo regañar duro, a veces tuvo momentos muy ingratos, pero que creo que tuvo su final también, ¿no? Entonces, cuando salgo del periodismo, eso comenzó ahí como una especie de ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿no? Pero tú me conoces, yo estudié literatura, la literatura siempre ha estado en mi radar, de hecho, conservo un programa de literatura en la radio, ¿no? Y decidí meterme una maestría en escritura creativa, decidí alejarme un poco de la política, mirarlo ya como una espectadora y no como un actor dentro de lo que ocurría en nuestro país. Y a eso además se sumó una enfermedad que me obligó a bajar, ¿no? Porque tuve un diagnóstico positivo de cáncer, a bajar un poco las revoluciones. Sí. Y debo confesarte, Salvador, que ha sido un proceso súper enriquecedor, porque a veces uno cambia
decide cambiar su vida por voluntad. Y a veces la vida te pone en otros caminos. A mí me puso en otros caminos y dije, para adelante nomás, ¿no? Me ha interesado siempre personalmente. Mi propio camino ha ido encontrando diferentes rutas en el tiempo. Mis dos hijas son mayores que tu hijo. Manuela, mi hija mayor, ya tiene 26, ha terminado sus estudios, está trabajando. Antonia, mi hija menor, que tiene 22, ha estado buscando su camino, sigue como abierta. Y tenemos viva esta conversación sobre cómo se hace en la vida, qué piensas de la vida. Y creo que tú y yo generacionalmente estamos en un punto que es interesante porque, o sea, hemos vivido una cantidad de tiempo y podemos tener algunas ideas respecto de esto de la vida, que creo que quizá puede ser un poco distinta de personas que hayan tenido una vida más en un solo camino. Así es. Que, un abogado que toda su vida fue abogado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y fantástico, fantástico. Yo siempre he sentido una profunda, de las más sanas envidias por mi maestro de actuación, Alberto Isola, que desde los 12 años tenía clarísimo que quería ser director de teatro. Y decía, qué suerte tener esa claridad y haber podido continuar y profundizar. Pero en nuestro caso ha habido esta especie de voy por aquí y de pronto la vida me lleva por allá. ¿Tú, a estas alturas, sientes que en algún punto es la vida la que te ha llevado, la que te ha abierto el camino más allá de lo que tú planearas? Muchas veces, la mayoría de las veces fueron... Hay una amiga, Norma Martínez, una actriz fantástica, que decía, la suerte no existe, ¿no? Existe la oportunidad y que te encuentre preparado o dispuesto. Porque hay veces, cuando yo entré a trabajar en periodismo, yo era académica, había trabajado muchos años en la universidad, enseñaba a escribir, ¿no? Era parte de mi trabajo, pero no sabía escribir periodísticamente. Pero cuando entré a trabajar periodísticamente fue la oportunidad, la disposición y mis ganas de aprender. No era una chibola, ya tenía más de 28 años, y era, ok, enséñenme cómo se hace. Y casi como una practicante aprendí el oficio. Y por ejemplo, yo veo lo mismo en tu carrera, ¿no? Estudiaste Derecho, cuando se te dio la oportunidad de ser actor, te metiste de fuerte para ser actor, cuando te tocó ser político, asumiste el reto con toda la responsabilidad. Entonces se requiere un poco de valentía para vivir así, ¿no? Porque es todo más incierto, ¿no? Un poco de apertura, o sea, yo sí creo que efectivamente los cambios así de drásticos dan miedo. Cuando tú entras al periodismo, claro, tú entras inicialmente en un terreno que, siendo distinto al de la literatura, está más cerca, porque tú comienzas en prensa escrita y comienzas, digamos, dejando notar tu pluma en el periodismo, una pluma cultivada en un terreno distinto al periodismo, pero pasa un tiempo antes de que de pronto te digan, oye, la radio, la palabra verbal, y ya no solamente la palabra, sino el carácter, la opinión. ¿Cómo es ese? O sea, tu primera entrada al periodismo, creo que todos la podemos ver con un poquito más de naturalidad, es posible. Muchas de nuestras plumas literarias han pasado por el periodismo, enriqueciéndolo en las crónicas, pero pasar a la opinión política y luego hacer durante tantos años un referente de opinión, cosa que por supuesto no sabías al principio, ¿no? Cuando comenzabas no tenías idea, pero ¿cómo fue ese salto? Fue curioso, caí de casualidad en el periodismo radial, fue a raíz de, yo ya hacía entrevistas políticas escritas, ¿no? Que era mi campo de acción. Entrevisté a León Trachtenberg, que le trabajaba en RPP, y Cayetana El Jovín, que trabajaba en la misma mesa que León, entró a ser ministra y necesitaban a alguien que la reemplace. Y León dijo, hay una chica del comercio que me ha hecho una muy buena entrevista. Entonces un día me llamaron para que fuera. Yo llegué a la radio, según yo, para que me entrevistaran, y me sentaron en una mesa de conducción, casi me muero. Casi me muero del susto. Pero es curioso porque a veces la vida te hace conectar con cosas para las que tienes dotes que no, si no se te hubiera presentado la oportunidad no hubiera sabido. Yo siempre fui alegosa, siempre tenía una opinión que dar sobre todo. Las chicas de mi clase dicen que me odiaban porque cuando la clase ya se iba a terminar yo sí levantaba la mano para hacer más preguntas. Soy curiosa, me gusta preguntar, me gusta el diálogo, y sí tengo a veces un carácter un poco fuerte. A veces, ¿no? Un poco. A veces. Me molesta la injusticia, me molesta el abuso de autoridad. No te quedas callada. No me quedo callada, no tengo ningún miedo a decirle a sea un presidente. Tenía muy claro que los funcionarios públicos y los servidores públicos eran eso, funcionarios y servidores públicos, no reyesuelos, ¿no? Y eso funcionó, y funcionó tanto, Salvador,
que cuando yo entré a la radio en RPP, la primera encuesta del poder que se hace desde que yo había entrado, yo llevaba 6 o 7 meses en la radio, aparecí entre los 5 periodistas de radio más como referente reconocidos. ya. Eso quería decir que muy rápido mi voz se posicionó. Si me hubieras dicho 2 años antes, 1 año antes, oye, puedes hacer radio, y de repente yo hubiera dicho de ninguna manera. Pero, o sea, decir, no conozco nada de ese campo. Pero fui con la misma disposición que cuando fui a hacer prensa escrita. Ok, yo me siento acá, sé hablar, tengo opinión, soy una mujer cultivada, enséñenme cómo se hace, ¿no? A mí me pasa a veces, y lo comento con mis hijas, o también con algunos amigos, ¿no? A veces yo digo, si me despertara en la mañana y resulta que he estado soñando y todavía tengo los 17 años con los que ingresé a la universidad, yo creo que yo no estudiaría Derecho. Le tengo mucha gratitud al Derecho, disfruté mis estudios de Derecho, en verdad estudié con ganas, me interesaba. Avanzada la carrera comencé a sentir, creo que este no va a ser el terreno en el que yo me quiero quedar para siempre, como efectivamente sucedió. Pero sí, yo tengo la sensación de, a esa edad, no tuve yo la capacidad de, incluso estando en una universidad como la Universidad Católica, donde tienes 2 años de estudios generales letras para curiosear en diferentes ámbitos, ¿no? Ni siquiera la actuación, a la que siempre estuve cercanamente vinculado desde antes de la primaria. Participé en toda actuación que se hiciera, pero nunca me imaginaba como actor. Entonces yo sí creo, yo no sé, quizá elegiría estudiar literatura, quizá me interesa mucho la filosofía, quizá, y últimamente, esta es una idea más reciente en mí, quizá estudiaría historia. Ahora que siento que tenemos una edad para decir, oye, nosotros hemos crecido todavía en la Guerra Fría, nosotros hemos visto caer el muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, y supuestamente vimos el fin de la historia, ¿no? Que ya nada iba a cambiar, y ahora estamos viendo cómo ese mundo se está viniendo abajo. Entonces me interesa qué dirán los historiadores de esto, ¿no? ¿Tú tienes alguna sensación similar, o más bien si tuvieras 17 y te despiertas dirías que yo creo que voy por el mismo camino? Yo iba a estudiar Derecho, de hecho estaba matriculada en Derecho, y cuando llevé Introducción al Derecho, que es el curso de generales más feo que te pueden dictar por ahí, era para desanimarnos. Yo dije, no hay forma. O sea, yo creía que era el derecho como el derecho norteamericano, donde discutes en una corte y no aprenderte 200.000 decretos y No, leyes, yo tendría que haberme desanimado en ese curso. Y a mí, recuerdo que decidí estudiar literatura porque yo amaba leer. Entonces dije, mira, Salvador, cuando nosotros estábamos en la universidad, las probabilidades de que termináramos la carrera y termináramos siendo taxistas, cualquier cosa menos aquello para lo que habíamos estudiado, porque no había chamba. Hoy día los chicos tienen múltiples oportunidades de trabajo, tal vez no en sus carreras, pero incluso en tiendas, en cafés. En nuestra época eso no existía, no había trabajo. Entonces yo dije, si voy a trabajar de cualquier cosa, por lo menos estudio lo que me gusta. Disfruté mi carrera de literatura como pocas veces. Después hice una maestría en lingüística, porque la lingüística me encanta también, y después he hecho una maestría en escritura creativa. Y no me arrepiento porque al estudiar lingüística y literatura, la lingüística, curiosamente, me dio la base de cómo funciona la comunicación. Y el periodismo básicamente se monta sobre la manera como la comunicación se desarrolla. Y había, por ejemplo, un curso en la universidad que era de pragmática lingüística, que era cómo se pone en acción el diálogo entre 2 personas. Y te enseñaban a que a determinadas preguntas, ¿no?, hay una cantidad de respuestas posibles y es fácilmente predecible lo que te van a contestar, ¿no? Si tú le dices a alguien silencio, la persona entiende que se tiene que callar en ese momento y no callarse toda su vida, ¿no? Tú no sabes cómo me servía para hacer entrevistas, porque cuando yo hacía mis preguntas, yo sospechaba lo que me iban a contestar, casi siempre acertaba, y entonces eso me permitía hacer una repregunta con mayor solvencia. Y con agilidad. Y con agilidad. Entonces, cuando le pregunto a Keiko Fujimori, por ejemplo, en una entrevista, ¿va a indultar a su papá? ¿Usted cree que su papá es inocente? Sí. ¿Lo va a indultar? No. ¿Por qué no? O sea, y se quedó... Claro, que era una pregunta absolutamente válida. Si crees que es inocente, ¿por qué lo vas a dejar preso? ¿No? Eso no está bien, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me sirvieron mucho. Y yo creo que una de las cosas que más me gusta, y que creo el derecho también te da, es que la lingüística, la literatura, el derecho te dan una base muy sólida. Y yo no sé por qué nosotros nos dijeron que teníamos que dejar de estudiar a los 20, 30 años. O sea,
yo, por mí, sería una alumna eterna. He terminado mi maestría en escritura creativa hace un año, un poco más, y feliz de la vida me metería en cualquier otra. Es más, ya estoy viendo en qué otra me meto, ¿no? Estudiar me parece uno de los grandes placeres de los que deberíamos disfrutar, ¿no? Hablemos un poco de Jauría. Ahora que tu respuesta a mi pregunta anterior ha sido básicamente, mira, por las razones que tuve, yo siento que elegí el camino que quería. El periodismo político puede haber sido una sorpresa en el camino, pero fuiste con todo durante un periodo sostenido, largo. Y sin embargo, nunca dejaste de lado la literatura, ni tus programas sobre literatura, ni tu generosidad para hablar de diferentes autores o autores vinculados a un tema. Y me contabas que recientemente has tenido una maestría en escritura creativa, ¿no? Como un deseo de volver a conectarte con eso. Y hace no mucho presentaste Jauría, estuvimos a punto de tener una conversación en el momento que tendría que haber sido, pero no pudimos. Una novela sorprendente, muy bien recibida, muy bien vendida en diferentes ferias, se ha presentado en diferentes lugares. ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo te surge la idea de esta voz que vamos descubriendo, de esta mujer que a veces pareciera que no tuviera edad o que tuviera todas las edades, y de esta generosa conexión con diferentes huerfanitos, ¿no? Con perros que se van sumando a lo que luego es una jauría, ¿no? Bueno, Salvador, a veces los escritores no tienen claro de dónde les nació la idea, ¿no? A veces simplemente se les ocurrió, la apuntaron, la soñaron. Yo sí tengo claro el nacimiento de Jauría, porque hace muchos años, en una feria artesanal, Rurasmaki, que la hacen todos los años en el Museo de la... El Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura, efectivamente. Conocí a Rosalía Tineo. La familia Tineo es una familia que hace una cerámica muy particular, que es patrimonio cultural de la nación, y Rosalía, como muchos de los artesanos de nuestro país, tiene piezas en las que refleja lo que ocurrió en el conflicto armado interno, al igual como lo han hecho los retablistas, gente que hace tablas de sargua o personas que hacen mates burilados en las que hay escenas de la época del terrorismo. Rosalía incluso los tenía como medio escondidos, esas piezas, porque temía que la acusaran de apología del terrorismo, ¿no? Entonces tenías, por ejemplo, un militar llevándose a un campesino, tenías un terrorista matando a una persona, y entre esas piezas había una mujer rodeada de perros. Me pareció raro porque no era una imagen violenta, en medio de varias imágenes violentas. Entonces, cuando le pregunto, Rosalía, ¿qué quiere decir esto? Rosalía me explicó que en la época más dura del terrorismo, cuando el campo básicamente todo el mundo se va, las zonas rurales se despueblan completamente, las mujeres ancianas no se querían ir, porque ya no tenía ningún sentido para ellas empezar una nueva vida en otro lugar, y muchas de ellas estaban esperando o que volviera su hijo, o que volviera el marido, ¿no? Y las personas se iban con lo que tenían puesto, y no se llevaban sus mascotas ni sus animales, porque no es fácil escapar con un perro que ladra, ¿no? Y los perros tienen por naturaleza, sobre todo los que han sido criados entre personas, buscar un ser humano al cual acercarse. Y me dijo, en esa época era normal encontrar espacios o pueblos totalmente vacíos, donde lo único que quedaba era una anciana rodeada de perros. Y a mí, Salvador, me pasó una cosa curiosa. Me pareció una imagen tan potente. De hecho, compré la pieza, la tengo en mi casa, y dije, algún día voy a contar esta historia. No sabía si periodísticamente, no sabía cómo, ¿no? Periodísticamente no lo pude hacer porque me hubiera necesitado más de un mes ir a buscar a mujeres con perros, a ver Dios si estaban todavía, si no habían muerto ya. Pero cuando empecé a escribir ya ficción, dije, esta es una buena historia. Voy a hacer una mujer cuente en la historia de cada perro, la vida de una familia tocada por la violencia que tiene que huir de ese lugar, ¿no? Cada perro era una especie de pieza narrativa. Así es. ¿No? Representaba una historia. Alguien se había ido por alguna razón, por alguna de estas razones, algo había sucedido, y esta historia, a través de este perro, llegaba donde esta señora, ¿no? Y me gustaba que los personajes que representan la historia violenta sean los más vulnerables. Una mujer anciana sola y una mascota, ¿no? O sea, gente que claramente no tiene voz y que no se puede defender, ¿no? Y tuve que hacer un trabajo
primero ok, ¿qué historias voy a contar? ¿No? Escuché muchos testimonios de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad tiene recopilados más de 17.000 testimonios de personas que fueron víctimas directas o familiares de víctimas. Entonces ahí me empapé obviamente no escuché los 17.000, pero escuché un montón, de todos los tipos de violencia que se sufrieron, muchos de los cuales no tenemos ni idea, ¿no? Y otra cosa de la que me empapé fue de la manera como los contaban. Hay mucha dignidad, mucha hasta poesía en la manera como los ayacuchanos cuentan sus dramas. Los ayacuchanos, también gente de Huancayo, gente de distintas zonas del país, ¿no? Sobre todo eso, dignidad, una resiliencia muy, muy, muy particular, ¿no? A mí lo que me resultó así estremecedor fue como la elección, tu elección como autora de el punto de partida, digamos, la premisa o punto de partida de tu historia es en realidad todo lo contrario, es como la última secuela, ¿no? Es como contar desde la secuela, ¿no? Es muy, muy frecuente que el foco para cualquier tipo de creador, también en narrativa, se vaya a lo que aparenta ser la verdadera historia, lo que lleva sobre sus hombros el énfasis más destacado, ¿no? Y esta decisión de voy a dejar que todo esto pase y me voy a quedar con la resaca de la resaca, y desde ahí, desde este lugar aparentemente inofensivo, que aparentemente no tendría ninguna historia que contar, o no muchas, está encerrado todo, ¿no? Es una gran lectura porque eso somos el Perú. O sea, finalmente somos la resaca, lo que hoy día somos la resaca, el resultado, lo que ha quedado de esa violencia, de la que no hablamos, de la que pareciera no existir. Vivimos en un país en el que pareciera que nunca hubo terrorismo, y sin embargo, si empiezas a jalar o a historias, empiezas a preguntarle a cualquier persona que haya venido, por ejemplo, de zonas de emergencia, oye, ¿cómo viviste tú el terrorismo? Vas a escuchar una historia terrible. Y otra cosa que me impresionó, Salvador, fue en los testimonios de la comisión la variedad de violencias que hubo. Porque sí, hubo una violencia que es la primera, que hay que decirlo clarísimo, la del terrorismo, que desata toda esa locura. También está obviamente la violencia en la respuesta del Estado, no siempre igual, pero muchas veces fue terrible. Está la violencia entre vecinos, la violencia en los ronderos, la violencia de las familias. O sea, los territorios donde hubo más, donde la violencia fue más cruenta, todo se permeó, ¿no? La violencia, todo. Por ejemplo, contra mujeres víctimas de la violencia. Así es. Que por serlo comienzan a ser apartadas, discriminadas. Así es. O, por ejemplo, mujeres que son repudiadas porque salen embarazadas producto de una violación, ¿no? O varias. Y hay así muchas historias. Y tenía dos opciones, o tomar los testimonios y usarlos, o crear mis propias historias. Y a mí el testimonio me parece que tiene un valor en sí mismo, que es un texto que tiene un autor, que corresponde a una voz, y que no tengo el derecho de apropiarme de esa historia y de esa voz, pero sí puedo inspirarme en ellos, ¿no? Tú me preguntabas sobre la elección de que hablara una mujer campesina. Esa fue la decisión más difícil, porque yo no soy campesina, no soy quechabalante, pero me nutrí de cómo la manera en cómo los contaban los testimonios, las víctimas, y fui criada por una mujer ayacuchana que hablaba un español muy bonito, además, con rasgos andinos, que me crió y que su voz está en mi cabeza desde siempre. Y me pegué a eso, ¿no? Entonces... Y creo que es un desafío muy valiente, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que creo que es una conversación muy interesante, muy importante, la conversación sobre la representación. Quizá hace unas décadas no nos habríamos problematizado al respecto, pero vivimos en tiempos en donde eso se ha problematizado, y creo que tiene muchos aspectos positivos, y el hecho de que nos lo preguntemos es necesario. Al mismo tiempo, como en todo, encuentro que a veces hay reacciones extremas que impiden una exploración creativa, hecha desde el corazón, respetuosa, y podrían pretender descalificarla. Vengo te contaba, de Huancayo, de presentar Ramón y Ramón, y hemos hablado con jóvenes estudiantes sobre eso, a propósito de que el elenco es un elenco de actores de Lima, y ha sido muy rico hablar de eso. Y yo siento que
lo conversábamos ayer, que una de las maneras de diferenciar cómo aproximarse a cualquier ejercicio creativo es desde dónde viene, con qué respeto, con qué humildad, ¿no? Y al mismo tiempo, también con la libertad creativa, de decir, yo creo que esta historia tiene que contarse con esta voz. Voy a poner todo de mí, todos mis recursos de memoria, de infancia, para que sea así. Y te puede salir bien o mal, pero no hay una falta de respeto de entrada. Hubo una discusión, de la que no fui parte, pero sé que existió, sobre si yo era una persona que tenía el derecho de apropiarme de esas historias que no eran de mi entorno, que no me habían pasado a mí. Y la vez pasada estaba escuchando a una cineasta, en Argentina me parece, que decía una cosa que me pareció especialmente lúcida. Decía, si solo los grupos que han sido protagonistas de determinadas historias son los que pueden contarlas, reducimos las voces que pueden hablar de un tema. Y claro que voces de afuera se pueden equivocar, pueden estigmatizar, pueden ridiculizar, pero prefiero 1000 veces el temor a equivocarme a no decir nada, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Sí, hay algo, yo también siento, hay algo en lo cual una preocupación importante de ser tenida en cuenta, valiosa desde su intención original, puede terminar tergiversándose y llevándose a un extremo. Recuerdo, por ejemplo, si no estoy mal, creo que el nombre de la poeta afroamericana que Joe Biden invitó a que hablara en su asunción de mando, Amanda Gorman creo que es, leyó un poema bellísimo y luego hubo pues, traducciones mundiales y hubo todo un debate en Holanda, porque en Holanda una editorial, la editorial que tomó los derechos, eligió a una joven poeta muy valiosa, muy reconocida, a la que luego decidieron apartar porque no tenía raíces africanas. Y eso desató toda una conversación, ¿no? De la traducción es quizá un muy buen ejemplo, un buen referente para ver los temas de la representación, ¿no? Ayer hablamos de eso, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, en Ramón y Ramón, perdona que vuelva a eso, pero creo que también el ejemplo es parte de la conversación, ¿no? Me decían el personaje de la prima, que para mí interpretado de manera conmovedora por la gran actriz que es Yeli Reategui, ¿no? Me decían, no es de Huancayo. Digo, no es de Huancayo. Y para mí era importantísimo que ella fuera la prima porque la admiro como actriz, porque sé que me podía dar esa emoción que nos da. Yeli es fantástica. Y al mismo tiempo le decía, me parece interesante, pero quiero decir, también me parece interesante, por ejemplo, que no hayan mencionado el hecho que Manuel Soriano no es gay. Y creo que no tenía que serlo para interpretar a un personaje gay. Entonces, uno siempre va avanzando con estos debates y tratando de mantenerse abierto. Y yo les decía, mi posición es, mantengamos esta conversación abierta, no nos cerremos en ninguna posición. Yo creo que algo perdemos cuando nos ponemos estrictos y extremos en donde la representación solamente puede darse desde el lugar de lo representado. Como decías, no sé si habría sido Lucrecia Martel, la cineasta de la que hablabas. Creo que sí. Pero algo nos perdemos también, mientras creo que debemos permanecer atentos a que la representación pueda estar cerca también para no distorsionar. Y para eso hay que promover que el cine regional se desarrolle, que la literatura regional tenga visibilidad. No quiere decir que solo ellos pueden hablar de su tema. Quiere decir que ellos tengan la posibilidad de hablar de su tema, como yo tengo la posibilidad de hablar, o hablar de mi tema ellos, si quieren, ¿no? O sea, esa tendría que ser la dinámica. Hay una escritora francesa, feminista, además, lesbiana, o sea, no tiene nada no es nada conservadora, ¿no? Que tiene un libro que se llama La generación ofendida. Y ella decía, no es que cuando vas a representar a Otelo tengas que poner a un actor negro o oscuro, mulato. Tiene que ver con que no importa de qué color es el actor, si hace bien el papel, para uno u otro caso. Es decir, el color de la piel no debe ser lo que te impide o lo que te abre una puerta, que la manera de derribar todos los prejuicios es que justamente eso no importe, ¿no? Entonces que nadie diga, no, no puede representar porque el color de la piel no concuerda con el prototipo de personaje, ¿no? Sí, yo creo que es un debate muy interesante, que creo que es importante que esté abierto, en tanto enriquezca nuestras posibilidades de expresión y de conocimiento
de realidades que no necesariamente son la de la autora o del autor, ¿no? Y creo que sí hay que reconocer que en el proceso han participado o has tomado ideas de otros. Por ejemplo, yo no dejo de mencionar a Rosalía Tineo y no dejo de mencionar que escuché los testimonios de la Comisión de la Verdad que inspiraron el libro. O sea, yo sí creo que sería una apropiación no darles crédito a cosas que inspiraron mi creación, ¿no? Eso sí me parece fundamental, ¿no? Querida Patti, durante, como decíamos, una muy buena cantidad de años, aunque tu camino original no parecía apuntar en esa dirección, has sido una voz protagónica en la discusión pública, casi fundamentalmente política, aunque no solo política, pero con un énfasis político importante. Me resulta muy emocionante y me siento muy agradecido como parte del público de lo que hiciste en ese momento. Gracias. No estuviste exenta de polémicas, lo que creo que habla muy bien de ti. Pero me siento agradecido de que ahora tu capacidad creativa, tu sensibilidad, reconecte con ese camino que inicialmente elegiste en esos años que también eran tan difíciles, y que podamos estar atentos a tu expresión, a tu voz, también desde la literatura, también opinando sobre asuntos públicos cada vez que sea necesario, pero no puedo evitar decirte que hay una parte de mí que siente, qué bueno que Patti esté en este terreno, bastante voltaje ha tenido ya en el otro, y siento que te mereces esta tranquilidad que ahora despides, esta creatividad que ahora compartes, y que sé que me cuento entre los muchos que le agradecemos. Gracias, Salvador. Y es importante también, tú también has estado metido en política como un protagonista importantísimo, es importante que todas esas experiencias, tú fuiste ministro de Cultura, has tenido que ver muchas injusticias, muchos violaciones de derechos de personas como la comunidad LGTBIQ+, y yo creo que es sumamente importante que esas experiencias que de alguna manera nos han acompañado en la vida se puedan transformar en un objeto artístico. ¿Qué cosa es nuestro conocimiento del Holocausto judío, sino otra cosa que la cantidad de libros y películas que hemos visto y leído? Yo creo que en el momento en que el arte se apropia de los dramas que vive una sociedad, como puede ser la discriminación por razones sexuales, como puede ser la historia de la violencia que no queremos contar y no queremos enfrentar, o que es peor, queremos hacer como que no ocurrió y perdonar a los que cometieron crímenes, necesita una voz que venga de otro lado, ¿no? Y si nuestra experiencia nos ayuda a que nuestras manifestaciones artísticas tengan ese trasfondo, es una cosa importante, es una cosa valiosa, ¿no? Querida Patti, qué maravilla conversar contigo, siempre lo disfruto muchísimo, esta vez en cámaras, y espero que no sea la única vez que conversemos para aire libre. Siempre todo lo mejor. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que sigues haciendo. Gracias, primo. Maravilloso. Gracias, Mayurita. Claro, Mario. No, gracias a ustedes.